sábana no hay cumbi, no hay cumbi, donde hay sábana no hay cumbi, no hay cumbi, donde hay sábana no hay cumbi, no hay cumbi, donde hay sábana no hay cumbi. Abre camino para Lucero, abre camino para Lucero. Llegué caminando, llegué caminando, llegué piango, piango, llegué piango, piango. Abre camino para Lucero. Cumbi, no hay cumbi, donde hay sábana no hay cumbi. Abre camino para Lucero, abre camino para Lucero. Llegué caminando, llegué caminando, llegué piango, piango, llegué piango, piango. Abre camino para Lucero. Willo dice Nganga, Takembunda, dice Tapaita, dice Daca, dice Demunda, Pragayacana, Funda, en que una manguaco. Dice ya Huiza, dice todo Fumbe que cuenta Cheche, dice en Fumbe, dice en Cheche, Bacheche, lo Cunalombo. Dice va licencia, dice como dicen, los propios dicen Lucancasi. Dice va con licencia, todo en Sara, dice en Cheche, dice en Bacheche, licencia en Kisi Musenga, licencia Mayanquere. Licencia Centellandoque en Nueve Sara, Viento Malongo, Luna Nueva, licencia Quimasa Cuatro Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Trate Cañengue, licencia en Zambiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra Tete Tetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinda Marihuanga, licencia, dicen Musilango, dicen los propios, dicen Guatariamba, dicen los propios, dicen Sarabanda, Lucero Madrugá, Lucero Monte, Lucero Betó, licencia Siete Rayos, Sasi Sasi, Mamaumbo, Mamaquengue, Guatariamba, Quilangazonga, Lungoa, Incuneana, Aribe, Sanga, Fumbe, Ingusandundo, licencia en Funde en Cama, licencia en Sauntí, Caungo en Toto, licencia en Ganga, Cauló, licencia Nueve Uñas, licencia Cuyumba en Fuiri, dice licencia en Banfuto, licencia, dicen como dicen Careao, dicen los propios, dicen Musanga, los Indimbo, los Enfumbe, los Dimbamba, los Quisimbe, los Dinganga, dicen los Pungo en Pumba, dice licencia, dicen Careao, dicen los Siete Leguas, dice licencia Tata Lungüiza, licencia Munandú, Bafunga, licencia Macongo, Guandia Mundú, licencia Munian Pungo, Wikimafinda, Cachanga, Carire, Sopinagüe, Candiampembe, dice licencia Tata Lungüiza, licencia Lucancasa, licencia Andoqui, Cachica, dice Lofuama, dice Candiampembe, dice licencia Quirocoto Tiembla Tierra, Talambele, Talambele, en Pumba, Mamá Unquita, Fulie, Tata Fundi. Dice licencia, todo cuentan Cheche, dice Bacheche, dice arriba en Ganga, dice arriba en Toto, en Finda, en lo propio Cunalombo, en propio dicen Calunga, dice va con licencia. Los Inquisi de Nganga disfrutan toda la ceremonia o todos los rituales que se pueden presentar en el palo mayombe afrocubano. Por cientos de años, esta religión se ha mantenido oculta a la vista de los curiosos y a los conocimientos que pueden adquirir sus propios creyentes, aquellos que están consagrados, aquellos que están fragallados, aquellos que están rayados. Por lo tanto, tenemos que conocer formas primitivas que nos van a dar una idea de lo que nosotros podemos presentar a lo antes de nuestra enganga, lo que nosotros podemos presentar o lo que se nos presente a nosotros, a la vista de nosotros, por medio de convenios o tratados o trabajos que nosotros podemos estar haciendo en Saras. La realidad es que estas formas primitivas siempre han sido un tabú hasta para los propios religiosos. Es por eso que hay tantos conflictos
entre creyentes de otros munanzos congos, porque los munanzos congos o casas religiosas no permiten que conozcan sus formas de trabajo, y eso hace más difícil el poder aprender en base a estos conocimientos. Gracias al Tata Iti Iraca, que ha podido presentar infinidades de trabajos y que muchas personas religiosos que quieren andar en las leyes religiosas del palo mayombe afrocubano tienen gran interés en poder aprender en base a los conocimientos que enseña Osvaldo Sesti. Por lo tanto, Osvaldo Sesti es un gangulero que lleva en la religión 56 años y acredita todos estos trabajos como ciertos y verdaderos. Lo importante es saber cómo un gangulero puede presentar una ensara alante de su enganga, alante de su candango o alante de los engusas endundos, alante de los guardieros. Cuando decimos candango, se refiere a todos los fundamentos que están hechos en cazuelas de barro, y esto le llaman candango. Por lo tanto, los endundos son guardieros que trabajan con la enganga, pueden ser juntos o separados. Por lo tanto, realizar formas primitivas pueden utilizar las engangas, los candangos o los engusas endundos, que son los guardieros. Los guardieros pueden trabajar juntos o separados de la enganga, y es así como el gangulero puede realizar infinidades de trabajos sin tener que andar directamente con la enganga. Nosotros los religiosos utilizamos la enganga muchas veces para problemas que lo amerita. No utilizamos la ganga para cualquier cosa, ni estamos preguntando a la enganga si hoy va a venir mi amigo o si hoy puedo ir yo a la tienda a buscarle una ropa. Nada de eso se hace en la enganga. En la enganga solo se pide cuando es necesario y molestamos a los inquisis de enganga o a los espíritus cuando esto lo amerita. Si nosotros, como hombres serios, tratamos de mantener el respeto con los propios espíritus inquisis de enganga. Mantener el respeto es así como es mutuo de respeto del espíritu a usted y usted hacia el espíritu. Por lo tanto, ser un hombre respetuoso, serio, siempre tiene validez en la religión del palo mayombe afrocubano. Los ganguleros no están hablando bobería. Los ganguleros no están en el chisme o son guariguari. Los ganguleros son personas serias, son hombres serios o mujeres serias que no están en ese chanchullo de estar hablando bobería o chisme de otro religioso, de otro hermano religioso. Todo lo que se le pueda decir a un hermano religioso se le va a decir de frente, se le va a decir en su cara si algo que él está haciendo no está correcto en la religión. Por eso siempre tenemos que tener ese respeto hacia los espíritus, porque usted puede engañar a cualquier persona, hasta me puede engañar a mí, que va a ser un poco difícil, pero me puede engañar, pero usted no va a engañar a los espíritus. Los falsos rayamientos, cómo estos rayamientos se infestan, cómo estos rayamientos que están haciendo son rayamientos falsos, cuando ya existe, que lo hemos hablado en otra oportunidad, dos tipos de rayamientos: cruz para el engueyo y raya
para el tata. Ahora nos vemos en estas presentaciones de estos rayamientos a una mujer falso. Estos son como sádicos en la religión que están metidos y no saben lo que hacen, los fundamentos de enganga mal hechos de Sarabanda. O aquellas engangas hechas en caldero de guerrero con palos de tendedera grande. La realidad es que es una falta de respeto tremendo a esta cultura que es tan respetada en Cuba y fuera de Cuba, respetada por muchos religiosos y no respetada por aquellos que se enfrentan a esta religión sin conocimiento alguno. La realidad hay que verla tal como es. Expresamos formas primitivas para conocimiento de todos los religiosos, dejando un legado para aquellos nuevos religiosos y aquellos que están en la religión por tiempo, pero que no han tenido la oportunidad de ver trabajos personalmente y que hoy nosotros los presentamos en días positivas para que tengan una forma cómo puede trabajar alante de su enganga, cómo puede hacer trazos o patipembas o como son conocidos en lo popular firmas para poder presentar una ensara verdadera alante de las engangas, alante de los candangos, alante de los engusendundos y tener por lo menos la idea de cómo trabajamos los ganguleros en Cunalombo, en el monte, o en nuestro Munanzo Congo, o cuando vamos a Calunga, o cuando vamos a la funeraria a buscar un espíritu que nos hace falta, que haya muerto trágicamente y que esté fresco, utilizarlo para darle menga y poder trabajar con ellos. Los ganguleros necesitan tener el caracol de 7 sayas o el caracol de 9 sayas. Por eso siempre tenemos que tener esa conciencia y esa mente abierta para poder aprender de los religiosos, de los tatas, de los tataitas, de las yayis, que saben y que se mantienen en un orden religioso. Desde embotellar a un espíritu, desde poder trabajar cuando es necesario con una botella y poder coger un espíritu, un inquisidenganga que nos molesta, que fue arreado por otro Munanzo Congo. Los religiosos siempre se mantienen aprendiendo. Uno muere sin saberlo todo en la religión. Uno aprende a diario y aún así que yo pudiera pensar que yo conozco mucho, siempre me va a faltar cosas que no he conocido y que a través del tiempo, a través de los años, quizá me alcance el tiempo para poder aprender un poquito más. Todos los religiosos tienen que aprender para ser buenos religiosos. Tienes que ser un buen ahijado para ser un buen padrino. Cuando te entregan una enganga, tienes que saber cómo trabajar con la enganga, porque no podemos entregar una enganga a una persona acabado de rayar, simplemente porque queremos cogerle el dinero. El gangulero, el padrino, es el encargado de saber si la persona que se rayó de enguello y después de tata ya está apto para recibir una enganga. Si esta persona está apto, conoce los trazos, conoce formas primitivas para trabajar, entonces el tata, el padrino, le va a construir la enganga. Con el tiempo, después que él tenga un tiempo con su enganga, 1, 2, 3, 4 años, o 5, hasta 6 o más años, entonces le damos la oportunidad, el padrino, de que este religioso que se hizo tata, que ha ido aprendiendo, que ha ido estudiando todo lo que
debemos aprender, nos va a dar el padrino la oportunidad de nosotros poder rayar. ¿Por qué el padrino te da la oportunidad de poder rayar? Porque su nombre está en estela de juicio. Cuando usted lo haga mal, de quién van a hablar, van a ser del padrino. De usted van a hablar mucho, pero del padrino también van a hablar, porque el padrino dio el permiso para que rayara cuando esta persona no sabe hacer ceremonia de rayamiento o de consagraciones o fragallar a las personas, y entonces se mete en ese cuento para estafar, para rayar al amiguito, para rayar al amiguito del amiguito, y entonces es una cadena destructiva en base a los conocimientos que se sabe de la religión. Muchas veces yo he pensado que cómo es posible que esta religión se ha visto involucrada en tantas mentiras. En Cuba se envuelven algunas mentiras, pero no como aquí. Lo de aquí es tremendo, porque todo el mundo quiere ser protagonista de tener un programa en la televisión o de exponer fotos en base a los fundamentos mal hechos que tienen, y se ponen a hablar lo que ellos han escuchado o han leído del libro de Lidia Cabrera. Lo importante de este programa o de estos programas que yo presento es que son las experiencias vividas mías, y eso hace de que esta religión y que estos programas tengan tanto interés en las personas con 4 millones y pico, 500,000 de visitas. Realizar formas primitivas siempre va a ser importante. Conocer cómo prender full la enganga. Cuando nosotros prendemos full la enganga, nosotros no rayamos espíritu. Para rayar espíritu hay que hacer trazo. Nosotros despertamos los espíritus cuando prendemos full o pólvora arriba de la enganga. Entonces hay todos esos errores que creen que poniendo full arriba de la enganga, tú estás mandando los espíritus. No, si fuera a mandar, se fuera toda la ganga entera. No es así. Usted tiene que hacer trazo, signos, patipemba. Y por la idea que usted va a atacar o va a mandarle un kisi de enganga a un espíritu, entonces usted va a trabajar en base a los trazos que usted hizo y va a aprender fula en los trazos que usted hizo, va a aprender pólvora en esas firmas que usted hizo, como dicen en lo popular, firmas. Las firmas, para aquellos que no conocen, son simplemente los signos que aparecen aquí. Si nosotros no conocemos de signo patipemba, entonces usted está fuera de lo que es palo mayomba afrocubano. ¿Por qué? Porque los trazos es con lo que el espíritu habla, y cuando se hacen los trazos que usted manda al espíritu, se queda un rastro, y ese rastro es lo que el espíritu va a virar para que no sea cogido, porque existen ganguleros que pueden recoger a tu espíritu, que tú arreates de tu enganga, que es un espíritu bueno, y usted perderlo. Pero cuando es un espíritu bueno que conoce lo que es palo mayombe, que en vida fue religioso, pues él hace el trabajo y regresa otra vez para la enganga para fortificarse. Después vuelve otra vez y va para la persona que usted lo arreó. Y así se pasa yendo y viniendo para que no sea acogido por otro religioso, o otro mayumbero, o otro tata o tataíta, o una yayi. Todo esto que nosotros aprendemos, lo hacemos y lo enseñamos con el interés de que las personas puedan entender más sobre esta cultura. Cuando hacemos un trabajo con Guatariamba, la justicia, con el L de Insusu Zambi de Paloma, o cuando presentamos a la enganga y pedimos en contra de un enemigo, o entramos en una huanga guerra que hemos tenido, que tenemos pendiente con otros religiosos, nunca el gangulero tesia, nunca se echa para atrás. El gangulero hace todo tipo de trabajo con ataúdes, con hierba quimbanza, pata de gallina, amarra a los enemigos con quimbanza, con hierba pata de gallina,
deja de uriar hasta su propia menga, deja de comer su propia sangre, muchas veces cuando son trabajos malongos, o el gangulero tiene tratado con Lucan Casi, o es un gangulero que tiene una enganga no cristiana, una macanguá, una enganga judía. Por lo tanto, los religiosos cristianos no entregan ni dan menga cuando hacen una ensara o un trabajo. Esto es importante, que nosotros aprendamos y que no estemos haciendo cosas indebidas y que usted por hacerse, como decimos, el bárbaro, coja y usted tenga una enganga cristiana y usted se corte para darle menga o sangre al trabajo o la ensara que usted está haciendo. Eso es inaceptable en las reglas congas cristianas, como se sabe. Muchas veces hemos aprendido de lo que hablan otros religiosos, porque escuchar y aprender es la parte fundamental que tiene que tener un mayumbero para poder llegar a mejor escala, poder aprender más en base a los conocimientos que se tiene cuando se va al monte o cuando se hace un trabajo con quiburé o mamá umbo o madre agua, como quieran decirle. Siempre hemos aprendido, y yo he aprendido con mi padrino, he aprendido con mi familia, he aprendido con hermanos religiosos que hemos compartido conocimientos, y todo eso ha sido beneficiario para mis conocimientos y mi expansión de conocer en base a los signos, las patipembas, los trabajos que se pueden realizar en el monte, en Cunalombo, o en Finda, en el cementerio, o en Calunga, en el mar. Y cuando imploramos al entango, al sol, a la lemba, a la luna, a las enqueles, al enzulo, a las estrellas, al cielo, al celeste, y utilizamos la lemba para realizar ciertos trabajos, si está en luna llena o cuarto menguante, o utilizamos días de trabajo, viernes o sábado o lunes, de acuerdo al trabajo que nosotros realizamos. La imploración al Banfume, al espíritu principal de la enganga tulumana, que se representa de esta manera y que trabaja en base a los convenios o tratados con Cobayende, también abrimos paso a las formas primitivas para una limpieza en Cunalombo, una limpieza en el monte o una limpieza alante de su enganga. No podemos adelantarnos a los conocimientos. Los conocimientos van caminando despacio. No puedes aprenderlo todo de un solo golpe porque eso no puede existir. La religión va de abajo hacia arriba. Y cuando usted va llegando más arriba, pues más conocimiento adquiere de aquellos religiosos que le transmiten a usted esas enseñanzas para poder seguir avanzando en este campo material o este campo del palo mayombe afrocubano o la regla conga del palo monte. Siempre la vida se hace difícil en esta religión para poder aprender. Se hace difícil porque cada munanzo congo trabaja independiente, a pesar que los trazos o las patipembas o los signos o las firmas, como son conocidas, son iguales para todos los religiosos. Si usted hace un cuatro vientos en este munanzo congo o en otro munanzo congo, va a ser igual. Si usted hace una patipemba de sasi siete rayos, va a ser lo mismo en tu munanzo congo que en el mío. Y si usted hace una firma de mamá umbo o quiburé, un cuadrado, va a ser igual para todos los religiosos.
las firmas o patipembas de las deidades son iguales para todos los munanzos Congo. ¿Qué varía? Varía la forma en que el gangulero mezcla las patipembas o signos para realizar un trabajo. Muchas leyes de los munanzos Congo son iguales para otros munanzos Congo. No puede ser un chapalero, no puede ser un hablador, no puede ser un chismoso, no puede ser un hablador de más, no puede ser un sabelotodo, ni un cabeza dura, ni un porfiado. No puede ser, tiene que ser hombre sobre todas las cosas. No puedes tener preferencias sexuales. Y esto va a hacer de que esta religión sea para usted más sagrada y tenga más respeto hacia ella. Los hombres que son religiosos son serios y simplemente imparten respeto. Los hombres que están hablando de más en la religión son chapaleros. Los chapaleros son los que hablan de más, los que siempre están chismeando, más que a veces que otras mujeres, porque hay mujeres que de respeto, que no entran en chisme y respetan la religión que están procesando, que es en este caso el palo mayombe afrocubano. Por eso decimos que a veces existen yayis que tienen más veroco que hasta los hombres, porque hay hombres que están en esta religión y es un relajo y un cuentecito y una risa y un salamaleco y ti, y entonces están en ese tipo de cosas. Esta religión es de respeto. Tienes que ser hombre sobre todas las cosas, tienes que ser buen hijo, buen padre, buen hermano, respetar a tus hermanos religiosos, respetar a las mujeres de tus hermanos religiosos, ser a cabalidad un hombre en todos los sentidos de la palabra, que en eso, en la vida normal, es lo mismo. Por lo tanto, usted no se meta en lo que no le importa, no se meta en lo que no le interesa, preocúpese de sus asuntos y usted obrará bien en su vida. No esté en chismografía como las mujeres, como algunas mujeres, no podemos decir que todas son chismosas, pero muchas son muy habladoras. Por lo tanto, tenemos que tener esa parte de seriedad y respeto a la religión que nosotros procesamos. Y esto lo digo no para intimidar a nadie ni nada para criticar a nadie, simplemente estoy hablando como debe conducirse en las reglas congas del palo mayombe. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es posible de que existan personas que están en la chismografía y que estén impartiendo conocimientos religiosos falsos y que estén diciendo que cómetelo, que dale, que úriatelo. Entonces van los espíritus por montones a comerse a la persona, por legiones. Las legiones de 5.000 hombres en el tiempo romano, entonces mandan 5.000 espíritus. Entonces son personas que están soyiros, locos en la religión y que están obsesados en esta religión. Y lo mismo hay mujeres que hay hombres. ¿Por qué? La culpa la tiene el padrino. El padrino no puede permitir que el ahijado se obsese. El padrino tiene que mantener el orden religioso, empezando por él, para entonces requerirle al ahijado cuando comete la falta. Pero si el padrino es un bebedor, o siempre está hablando bobería, o está fumando cannabis, o está haciendo otras drogas ilícitas, entonces ese munanzo Congo no está en lo correcto, ni las leyes religiosas que se deben tener para mantener un orden en lo que es un munanzo Congo. Si es un padrino que, porque yo le hice al ahijado eso, porque se fue, y intimidando a los otros ahijados, que si se van él le va a echar brujería, o le va a hacer una ensala o un trabajo, o le va a echar un bilongo. Entonces todas estas cosas usted tiene que analizarlas como un ahijado. Decir, bueno, este padrino yo creo que está mal, porque yo lo que he escuchado no es esto. Y el padrino entonces teniendo relaciones sexuales con la ahijada, o la madrina teniendo relaciones sexuales con el ahijado, o el hermano religioso
llegó una persona a rayarse con su esposa y sus hijos, y entonces están mirando a la esposa que si tiene el pantalón así, que si lo tiene asado, que si se marca, que si no se marca. Todo eso está entre los munanzos congos delincuentes, que eso es lo que existe. Entonces han llegado a esta religión, han aprendido un poco a cantar, a hablar un poco de dialecto, pero en resumidas cuentas no saben la esencia y los eslabones que llevan seguido a las formas primitivas afrocubanas. Y claro, yo soy defensor de esta religión. ¿Por qué empecé a hacer estos programas? Por la falta de respeto que ha existido y el engaño hacia las personas creyentes involucradas en falsos conocimientos que no existen en la religión. Yo soy como Santo Tomás, ven para creer. A mí me gusta enseñar lo que yo hago, lo que yo trabajo, sin ningún temor, y lo enseño para conocimiento de todos los religiosos. Aquellos que lo están haciendo mal lo pueden empezar a hacer bien, y eso lo va a ayudar. A lo mejor con el tiempo no va a querer hacer cosas indebidas que él estuvo haciendo porque ha escuchado cómo es esta religión y sus leyes religiosas. Y si tú eres un buen hijo y tú respetas a tus padres, está correcto. Pero si tú eres un mal hijo y le dices a tu padre, vete para allá, vete para acá, para no decir la mala palabra, porque no se puede decirla aquí, o dale por ahí y no me molestes más y déjame hacer lo que a mí me da el deseo, para decir que lo que me dé la gana, esta persona no puede ser nunca un buen religioso, ni puede respetar al padrino, porque si no respeta a sus padres, no puede respetar a sus padrinos. Si no respeta a sus hermanos religiosos, no puede respetar a su padrino. Si no respeta a la mujer de su hermano, no puede ser un buen religioso. Esta religión tienes que tener un orden religioso en cómo comportarte. Debe ser hombre sobre todas las cosas. No puede andar en chismes. Los ganguleros no son chismosos. Aquellos que tú escuchas que están en el chisme son como ganguleras, no son ganguleros. Por eso siempre tenemos que aprender. ¿Cómo aprendemos? Con los que saben. Esta es una oportunidad que no se le da a nadie. Esta es una oportunidad que ustedes están cogiendo cuando yo me metí en 56 años aprendiéndola. Así que ustedes están adquiriendo conocimientos que otros no pueden tener. Y al adquirir los conocimientos, entonces usted en la religión se va a ir bandeando mejor, porque así es la forma primitiva al cual debemos respetar en esta forma de trabajo. La religión siempre va a ser complicada. Es complicada para el que entra en la religión nuevo, porque a veces va o lo raya un munanzo congo que el tipo es padrino, dice, pero este no sabe nada, no enseña nada, no le enseña nada a los ahijados, y simplemente quiere abonar de que usted abone el ensimbo morocó, el dinero. Por lo tanto, cuando usted deja de aportar el dinero a estos padrinos, pues simplemente ya se acaba eso del ahijado, del padrino, y te empieza a tratar mal y te empieza a alejar porque usted no aporta, y simplemente él quiere hacer las cosas en base al costo que él quiera dar a la religión. Lo mismo cobra el que sabe que el que no sabe. Es muy difícil que a un religioso lo saquen con lo que ha traído otros religiosos que le han pedido para rayar un gallo y vela y tabaco y coco y plato blanco, miel de abeja y melado de caña y una muda de ropa vieja y maíz tostado y una botella de aguardiente, una botella de vino seco, pañuelo rojo o pañuelo negro,
hierba salvadera. Es muy difícil que te saquen sin tú haber traído nada. Eso sucedía muchas veces antes, pero hoy en día el que entra tiene que abonar lo que cuesta los rayamientos, y lo mismo lo hace el que lo está haciendo mal que el que lo está haciendo bien. El que te lo está haciendo bien, pues te salvaste porque te hicieron un rayamiento perfecto, una cosa buena. Pero cuando te rayan mal y usted quiere abandonar ese munazo congo, o el padrino se desapareció, porque así suceden, estos munazos congos se rompen en unos meses, unos años, entonces ya la cosa es diferente. Pero si usted se raya en un munazo de respeto, una persona acreditada que le diga vaya a casa de esta persona y dígale que va de mi parte, que va de parte del Tataí Tiraca, al seguro que lo van a rayar correctamente. Ahora, cuando usted está inventando y a lo mejor quiere que sea barato y sea esto, yo te lo hago por esto, bueno, no trae esto, trae esto. Y si yo no te lo, si tú no traes un gallo, pues yo te lo hago con un conejo, por decirle algo. O si no, te rayo sin gallo. Y eso es todo. Y lo que quieren es coger el encimbo morocó, un ensalamaleco para todos los tatas, ahí te ya y en gallo. Espero que estas explicaciones le cubran los conocimientos que pueden tener, expandiendo más la forma primitiva al cual usted trabaja. Yo estaba durmiendo y sentía un rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Yo estaba durmiendo y sentía rum rum. Y era tiembla tierra que venía caminando. Y era tiembla tierra que venía caminando. Lumbe, lumbe la cueva ganga. Lumbe la cueva ganga. Lumbe la cueva ganga. Lumbe, lumbe, lumbe la cueva ganga. Lumbe la cueva ganga. Lumbe la cueva ganga. Camina chola, camina linda. Yo va al mundo caminando. Camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Y yo dice, está lucero madrugando, madrugando, está lucero, madrugando, está lucero arriba en Ganga, madrugando, está lucero, ahí en los montes madrugando, está lucero madrugando, madrugando. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra vela, lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, está lucero siembra vela. Punta Loma, lucero siembra vela, lucero siembra